Hace 27 años, una clase entera de jóvenes estudiantes desapareció durante una excursión escolar, desapareciendo sin dejar rastro y dejando a sus familias devastadas. Las autoridades sospecharon que el profesor que desapareció con ellos estaba involucrado, pero al no encontrar cuerpos y con pocas pistas, la investigación finalmente se estancó. Sin embargo, durante todos estos años, una madre desesperada nunca perdió la esperanza, aferrándose a la pequeña posibilidad de que su hija aún estuviera allí. Entonces, un día, mientras revisaba fotografías antiguas, notó un detalle crucial que todos habían pasado por alto, un detalle que cambiaría el caso por completo y conmocionaría a todos los involucrados de maneras inimaginables. Laura Morales despertó la mañana del 28 de septiembre de 2023 con el corazón apesadumbrado. El cielo gris y nublado que se veía por la ventana reflejaba su tristeza. Se había estado preparando para ese día, pero aún así, el dolor y la angustia eran abrumadores. Habían pasado exactamente 27 años desde la desaparición de su hija Rocío. Lentamente, Laura se levantó de la cama y se dirigió al tocador. Allí, colgada en el espejo, había un primer plano de Rocío con su uniforme escolar. Laura tomó la foto con delicadeza entre sus manos, con los ojos llenos de lágrimas al contemplar el rostro sonriente de su hija. «¡Ay, Rocío!», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Pero Laura respiró hondo rápidamente, preparándose para la oleada de dolor que amenazaba con envolverla. Había pasado por los peores momentos de los últimos 27 años, y sabía que debía mantenerse fuerte. Después de lavarse la cara y vestirse, Laura revisó su teléfono. Había un mensaje de su mejor amiga, Elena Campos. «No estás solo en esto. Todos lo recordamos. Si necesitas compañía, ven a mi casa cuando quieras». Elena también era madre de uno de los niños desaparecidos. Laura sintió un pequeño consuelo al saber que no estaba sola en su dolor. Respondió, preguntando si estaría bien ir a su casa. La respuesta de Elena fue inmediata y acogedora. Antes de irse, Laura fue a la cocina y cogió unos paquetes de té Earl Grey de lavanda y un tarro de galletas de su colección. La idea de llegar con las manos vacías a casa de su amiga no le hacía gracia, incluso después de tantos años de amistad. Al salir de su casa y comenzar el corto camino hacia la casa de Elena, Laura no pudo evitar reflexionar sobre la soledad que había experimentado desde la pérdida de su esposo. Elena se había convertido en una de las pocas personas que realmente comprendía su dolor y la había acompañado en los momentos más difíciles. El barrio estaba tranquilo mientras Laura recorría las calles que conocía. Las casas parecían prácticamente iguales a las de 27 años atrás, un marcado contraste con lo mucho que había cambiado su vida. Al acercarse a la casa de Elena, a pocas cuadras de la suya, vio que la puerta principal se abría antes de poder tocar. Elena la recibió con una sonrisa cálida y comprensiva y la envolvió en un abrazo reconfortante. «Pasa», dijo suavemente, acompañando a Laura hacia el interior. Laura le entregó a Elena el tarro de galletas y los paquetes de té mientras se dirigían a la cocina. Elena se ocupó de hervir agua para el té, mientras Laura se acomodaba en el sofá de la sala. El ambiente familiar de la casa de Elena le brindó un pequeño consuelo en ese día difícil. Mientras esperaban que el agua hirviera, Elena se volvió hacia Laura y le preguntó suavemente, «¿Cómo estás?». Laura suspiró, con la mirada baja. «Intento seguir el ritmo, ya sabes cómo es. Este día siempre es el más difícil». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Aunque he aprendido a vivir con ello, el pasado todavía me persigue, sobre todo hoy». Elena asintió, comprensiva. «A mí me pasa lo mismo», admitió. «Recuerda que terminé mi terapia el año pasado. Aunque he aceptado el pasado y he intentado controlar todos los que hubiera pasado si que me devoraban, no puedo negar que este día es especialmente duro. No sé si eso significa que necesito volver a terapia». La tetera silbó. Elena sirvió agua caliente en 2 tazas y las llevó a la mesa de centro frente al sofá.
El reconfortante aroma a lavanda e Earl Grey llenó el aire, brindando un pequeño momento de paz en medio de su dolor compartido. Mientras tomaban el té juntas, Laura agradeció la presencia de Elena. Habían forjado un vínculo a través de su tragedia compartida, apoyándose mutuamente durante años en los que nadie más podía comprender realmente su dolor. El peso de su pérdida flotaba en el aire, pero también había una sensación de solidaridad, un recordatorio de que no estaban solos. Elena dejó su taza de té y se volvió hacia Laura con una sonrisa amable. ¿Sabes? Mi psicóloga me dijo algo que me ha sido útil, dijo. Deberíamos afrontar nuestro dolor cuando llegue y aceptarlo como parte de nosotros, no intentar ocultarlo ni ignorarlo. Elena hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Estaba pensando, tal vez podríamos ver algunas fotos juntas, si te animas. Claro, respondió Laura, tomando otro sorbo de té, dejando que el líquido tibio la calmara. Tras un momento, asintió. Creo que podría ser bueno. Elena se levantó, se acercó al mueble del televisor y sacó un álbum de fotos. Regresó al sofá y se sentó junto a Laura, colocando el álbum entre ellas. Al empezar a hojear las páginas, un torrente de recuerdos las invadió. Las fotos narraban momentos más felices, el primer día de colegio de sus hijos, fiestas de cumpleaños, picnics familiares. Laura y Elena se encontraron compartiendo historias y recordando el pasado, sus voces eran una mezcla de risas y lágrimas. ¿Te acuerdas cuando Rocío y Sara empezaron en ese colegio?, preguntó Laura, señalando una foto de las dos chicas con sus uniformes. Elena asintió con una sonrisa melancólica. Quinto grado, ¿verdad? La escuela solo llevaba 2 años abierta por aquel entonces. Así es, confirmó Laura. Recuerdo lo pequeña que era la clase al principio, solo 6 estudiantes. Pero para finales de ese año, había crecido a 15. La escuela se esforzó mucho en marketing, ¿verdad? Todas esas tarifas reducidas para atraer a los padres, reflexionó Elena. Siguieron hojeando el álbum, y la mirada de Laura se fijó de repente en una foto que nunca había visto. Mostraba a Rocío y Sara, junto con algunos compañeros de clase, trabajando en un proyecto de ciencias durante la feria de ciencias del colegio. Los rostros de los niños brillaban de entusiasmo, completamente ajenos a la tragedia que les aguardaba. Esta foto es preciosa, dijo Laura, con la voz apenas un susurro. ¿De dónde la sacaste? Elena miró la foto y explicó, la recibí de la policía hace unos meses. Como el caso se cerró, permitieron a los padres recoger copias de las pruebas. Fui a la comisaría y solicité todo lo que tenían. Laura se sorprendió. No sabía que podíamos hacer eso. Si lo hubiera sabido, yo también habría pedido copias. Elena le dedicó una sonrisa triste. Quizás sea mejor que no lo hicieras. Siendo sincera, tener todas estas pruebas me ha dificultado seguir adelante. Por eso, en parte, necesitaba terapia. Pasé tantas noches en vela revisando esos archivos, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darnos respuestas. Mientras seguían mirando las fotos, Laura se topó con otra imagen desconocida, una foto de clase tomada frente a un autobús escolar amarillo, el mismo autobús que había llevado a los niños en ese fatídico viaje. Laura estudió la foto con atención, escudriñando cada rostro. De repente, notó algo que le dio un vuelco el corazón. ¿Por qué está la directora Lilian Benítez en esta foto?, preguntó con la voz llena de confusión y un toque de esperanza. Pensé que el señor Gregorio, el maestro, había ido solo con los niños y solo un miembro del personal de apoyo ese día. Elena se inclinó para observar más de cerca. Sabes, no estoy del todo segura, dijo frunciendo el ceño. Recuerdo haber oído rumores de otros padres de que el miembro del personal era en realidad el director, pero nunca le di mucha importancia. Laura no podía quitarse la sensación de que algo no andaba bien. Durante todos estos años, había creído que solo estaban la maestra y un compañero o miembro del personal administrativo en ese viaje.
La presencia de la directora en esa foto le planteó preguntas que nunca antes se había planteado. Cuando Laura abrió la boca para expresar sus preocupaciones, Elena le puso suavemente una mano en el brazo. Laura, dijo con suavidad, conozco esa mirada. Ya hemos pasado por esto antes, pensando que habíamos encontrado algo crucial, docenas, si no cientos, de veces. No nos conviene aferrarnos a falsas esperanzas. Laura quiso discutir, insistir en que ese detalle podía ser importante, pero vio la preocupación en los ojos de Elena. Respiró hondo, intentando calmar la oleada de emociones que la embargaba. Tienes razón, dijo finalmente, aunque una parte de ella aún se aferraba a la persistente duda. Probablemente no sea nada. Elena le dedicó una sonrisa compasiva y volvió a centrarse en el álbum de fotos. Mira, dijo, señalando el autobús al fondo, esta foto seguramente se tomó antes del viaje, en el recinto escolar. Eso explicaría por qué estaba allí el director. Laura asintió, aunque no del todo convencida. Miró el reloj de la pared y se dio cuenta de que llevaban hablando casi una hora. Elena, no me gusta hacer esto, pero debería irme, dijo, poniéndose de pie. Quiero visitar la tumba de Rocío, llevarle flores y arreglarme un poco. Lo hago todos los años, ¿sabes? Elena asintió, entendiendo. Por supuesto. ¿Te gustaría compañía? La tumba de Sara está en la misma zona. Laura agradeció la oferta, pero vio la vacilación en los ojos de Elena. Qué amable de tu parte, pero sé que prefieres ir con Matthew más tarde. Estaré bien. Mientras Laura se preparaba para irse, se detuvo y se volvió hacia Elena. ¿Te importaría si me llevo esa foto, la del autobús escolar? Elena pareció considerarlo un momento antes de asentir. Por supuesto. Pero, Laura, prométeme que no dejarás que esto te consuma. No podemos permitirnos caer en ese abismo otra vez. Laura le aseguró a su amiga que tendría cuidado. Pero al salir de casa de Elena y dirigirse a la parada del autobús, su mente se llenó de posibilidades y de la renovada esperanza de que, después de 27 años, finalmente descubriría la verdad. No podía quitarse la sensación de haber tropezado con algo importante. La imagen de la directora Lidia Benítez, de pie con los niños antes de su desafortunado viaje, le ardía en la mente, una pieza del rompecabezas que no encajaba del todo con la historia que le habían contado durante los últimos 27 años. Mientras esperaba el autobús que la llevaría al pueblo a comprar flores en su floristería favorita, Laura se sentía dividida entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a reabrir viejas heridas. El cielo se oscureció, amenazando con lluvia, al igual que la tormenta de emociones que se gestaba en su interior. Rezó en silencio para que la lluvia se detuviera hasta que terminara su visita al cementerio, permitiéndole ese día honrar la memoria de su hija en paz. Laura se sentó en el autobús, absorta en sus pensamientos, mientras recorría las calles familiares hacia el centro. Sostenía la foto en sus manos, incapaz de apartar la vista de la imagen de su hija y sus compañeros, congelados en el tiempo en aquel fatídico día. Cuanto más observaba la foto, más preguntas surgían en su mente. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza, advirtiéndole que no se aferrara a falsas esperanzas, pero Laura no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no andaba bien. ¿Por qué algunos padres habían creído que el director había ido al viaje, mientras que a otros, como ella, les habían dicho que solo se trataba de la profesora y un miembro del personal de apoyo? Se enorgullecía de ser una madre activa e involucrada, asistiendo a todas las reuniones y encuentros, incluso a los juicios y audiencias escolares cuando los padres de las víctimas buscaban justicia en los tribunales. ¿Cómo pudo pasarle desapercibido un detalle tan crucial? Laura dudó un momento antes de sacar su teléfono. Tenía guardado el número personal del agente desde hacía mucho tiempo, pero no estaba segura de si aún la recordaría o si siquiera querría hablar con ella. La idea le revolvió el estómago, pero estaba decidida a llamar de todos modos. Echó un vistazo al autobús casi vacío,
Los asientos desgastados estaban salpicados de tenues grafitis y las tenues luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando. Afuera, el vecindario se desdibujaba. Respirando hondo, marcó el número, apretando el teléfono contra su oído. La primera llamada no recibió respuesta. Tragó saliva y volvió a intentarlo. Nada, solo el zumbido mecánico del mensaje de voz. Los dedos de Laura revoloteaban sobre la pantalla, dudando si dejar un mensaje. ¿Qué diría siquiera? Hola, hace años, pero necesito tu ayuda. ¿Te acuerdas de mí? Se sentía tonta, desesperada. Negó con la cabeza y colgó sin dejar mensaje, guardando el teléfono en el bolso. El autobús dio una ligera sacudida al detenerse. Miró hacia afuera y de repente sintió una punzada de reconocimiento, estaba cerca de la casa del director. La vista del viejo barrio le provocó un escalofrío, despertando recuerdos que creía haber enterrado. Sin pensarlo dos veces, se levantó justo cuando las puertas del autobús estaban a punto de cerrarse. Tocó el timbre y salió, disculpándose con el conductor. De pie en la acera, Laura se sintió de repente ridícula. No tenía ni idea de si el director estaba en casa, ni siquiera de si seguía viviendo en la misma dirección después de tantos años. Recordaba vagamente la calle, pero no el número exacto. Al consultar el horario del autobús en la parada, vio que el siguiente no llegaría hasta dentro de 20 minutos. Bueno, murmuró para sí misma, mejor lo intento ya que estoy aquí. Laura empezó a caminar por la calle, recorriendo las casas con la mirada en busca de algo familiar. El barrio había cambiado con los años, con algunas casas renovadas y otras con signos de antigüedad. Tras varios minutos deambulando, se encontró frente a una casa que le despertó un vago recuerdo. Se detuvo en la acera, observando la propiedad. El jardín estaba bien cuidado, con setos bien podados y coloridos parterres. Había un coche aparcado en la entrada, pero Laura no estaba segura de si pertenecía a la directora Benítez o si aún vivía allí. Mientras dudaba en la acera, Laura se dio cuenta de que nunca había hablado realmente con la directora Benítez, salvo algunos encuentros breves. El día de la desaparición, cuando la directora le ofreció sus condolencias, y una vez cuando Laura fue con otros padres a protestar en su casa. También habían intercambiado algunas palabras en la comisaría años atrás, pero más allá de eso, sus interacciones habían sido mínimas a pesar de vivir en el mismo barrio. Respirando hondo, Laura subió al porche y llamó a la puerta. Esperó con el corazón latiéndole con fuerza, pero no hubo respuesta. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, avergonzada por su decisión impulsiva, vio a dos mujeres caminando por la acera. Una parecía tener unos 30 y tantos años, mientras que la otra era mayor, más cercana a la edad de Laura. Al tomar el camino que conducía a la casa, sus miradas se cruzaron con las de Laura. Reconoció de inmediato a la mujer mayor, la directora Lidia Benítez, aunque el tiempo le había marcado el rostro y suavizado la agudeza de sus rasgos. Al principio, la directora no pareció reconocer a Laura, su expresión era educada pero inquisitiva. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz amable pero cautelosa. Laura tragó saliva con dificultad, sintiéndose repentinamente nerviosa. Soy Laura Morales, dijo, al ver cómo el director la reconocía en su rostro. La directora Benítez se quedó paralizada por un momento, perdiendo la compostura al empezar a tartamudear. Oh. Señora Morales, por favor, deme un momento. Se giró hacia la joven, acompañándola hacia la casa. ¿Por qué no entra y se pone cómoda? Enseguida voy. Mientras la directora buscaba torpemente las llaves para abrir la puerta, la mente de Laura daba vueltas. Sabía que la directora no tenía hijos, así que ¿quién era esta joven? ¿Estaba interrumpiendo algo importante? Una vez dentro, la directora Benítez la siguió. Laura vio a través de la puerta apenas entreabierta mientras encendía las luces de la casa. Laura decidió acercarse a la puerta, esperando en el umbral. Dudó entre llamar o esperar, pero a medida que pasaban los minutos,
la impaciencia la invadía. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por un leve murmullo de voces a lo lejos. Tras un instante, levantó la mano y volvió a llamar, a pesar de que la puerta seguía entreabierta. Pasos, y de repente la puerta se abrió de par en par. Lilian reapareció a toda prisa, secándose las manos con los lados de la blusa como si acabara de lavarlas. Siento mucho la espera, dijo, forzando una risita. Perdóname, pero tu nombre, me suena, pero no lo recuerdo bien. Laura respiró hondo antes de responder. Soy la madre de Rocío Morales, dijo, observando atentamente la reacción de la mujer. Mi hija cursaba quinto grado en 1996. Desapareció durante la excursión escolar. La directora palideció y se esforzó por mantener la sonrisa. Laura no pudo evitar notar lo nerviosa que parecía, su mirada moviéndose entre Laura y la mujer que estaba dentro. A través de la puerta apenas entreabierta tras ella, Laura vio a la joven dentro de la casa, aún no participaba en la conversación, pero permanecía en un segundo plano, como si observara y escuchara. La directora Benítez se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. Señora Morales, yo, ya no soy la directora de la escuela. Verá, me jubilé anticipadamente hace unos años. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí? Laura hizo una pausa antes de decidirse a ser directa. Tengo una pregunta sobre el día de la excursión escolar. Disculpa haber llegado sin avisar, estaba por aquí cuando me vino a la mente, dijo, manteniendo la voz firme a pesar de la confusión que sentía en su interior. No te haré perder mucho tiempo, te lo prometo. La directora volvió a mirar por encima del hombro a la mujer que estaba dentro, y luego a Laura. De acuerdo, dijo a regañadientes, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Tengo una visita esperando. Laura asintió, entendiendo, y metió la mano en su bolso, sacando la foto de la clase. La levantó para que la viera el director Benítez. Esta foto, empezó Laura, ¿se tomó en la escuela o durante la excursión? La directora Lidia Benítez entrecerró los ojos mientras estudiaba la foto un momento, como absorta en sus pensamientos. Frunció el ceño. Creo que fue durante, empezó, pero luego rectificó rápidamente. No, fue tomada en el estacionamiento de la escuela. A Laura le dio un vuelco el corazón ante la vacilación del director. Insistió, ¿estuviste en la excursión ese día? La directora abrió un poco los ojos y negó con la cabeza. No, me quedé en la escuela. El señor Gregorio, el maestro, y un miembro de la administración fueron de viaje. Se suponía que iba a ser yo, pero tuve un asunto importante de última hora, así que la administración tomó mi lugar. Laura asintió lentamente, procesando la información. Coincidía con lo que siempre había creído, pero algo seguía sintiéndose extraño. Decidió hacer una pregunta más, esperando no ser demasiado intrusiva. Esta podría ser mi última pregunta, si no le importa. ¿Notaste algo sospechoso en el señor Gregorio ese día? ¿Algo en absoluto? Ante esto, la directora Benítez cambió su actitud. Su voz adquirió un tono de fastidio al responder, no, señora Morales. He dado todas estas declaraciones a la policía innumerables veces. Nunca hubiera creído que el señor Gregorio fuera capaz de algo así. Hizo una pausa, su expresión se suavizó un poco. Preferiría no hablar más de ello. A mí también me rompió el corazón, y pude cerrar el capítulo. No quiero volver a abrir viejas heridas. Laura sintió una punzada de culpa ante las palabras del director. No pretendía causar más dolor. Lo siento, dijo en voz baja. Lo entiendo. De verdad. Es que, y todavía no puedo creer que mi hija simplemente se esfumara. Para su sorpresa, Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperaba, no sé qué esperaba, pero tal vez tendrías una respuesta después de todo este tiempo. Laura metió la mano en su bolso, sacó un pañuelo de papel y se secó los ojos.
Al aclararse la vista, notó que la joven que estaba dentro los observaba atentamente. Había una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. La expresión de la directora Benítez se suavizó aún más. Entiendo su dolor, señora Morales. Es una de las razones por las que me jubilé anticipadamente. Mientras trabajé en esa escuela, nunca pude superar el dolor. Dudó un momento, luego dio un paso al frente y abrazó brevemente a Laura. Sé que hoy se cumplen 27 años. No es la primera madre que ha venido aquí en este día a lo largo de los años. Laura se quedó atónita ante la repentina muestra de emoción. Guardó la foto en su bolso, al despedirse, esbozó una leve sonrisa. Gracias por su tiempo. Ya debería irme. Disculpe por hacerle perder el tiempo. Cuando Laura se dio la vuelta para irse, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más en la historia. La vacilación inicial de la directora, la presencia de la misteriosa joven y las sutiles inconsistencias en sus respuestas la atormentaban. Sin embargo, también sabía que sus sospechas podrían deberse simplemente a que le estaba dando demasiadas vueltas. Elena tenía razón, no podía permitirse volver a perderse en falsas esperanzas. Caminando de regreso a la parada, la mente de Laura se llenó de pensamientos y emociones contradictorias. La lluvia que había amenazado todo el día finalmente comenzó a caer, coincidiendo con su estado de ánimo sombrío. Al llegar al refugio de la parada, sacó su teléfono y lo miró fijamente, preguntándose si debería intentar contactar de nuevo al policía asignado al caso. Pero antes de que Laura pudiera decidirse, llegó el autobús. Subió y se sentó junto a la ventana. Mientras el autobús se alejaba de la acera, apretaba la foto con fuerza contra su pecho. La lluvia seguía cayendo a un ritmo constante contra el pavimento, aunque al menos el viento se había calmado. Laura se sentó en el autobús, con la mente llena de pensamientos y preguntas. El encuentro con el director Benítez le había dejado más dudas que respuestas, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Mientras el autobús avanzaba por las calles resbaladizas por la lluvia, Laura suspiró y sacó su teléfono, esperando una notificación, una llamada perdida, cualquier cosa, pero la pantalla permaneció en blanco. No hubo respuesta de la gente. La parada de Laura apareció a la vista, y ella se bajó, saliendo a la ligera llovizna. La floristería estaba calle abajo, y su colorida exhibición de flores contrastaba marcadamente con el día gris. Al acercarse, Laura se detuvo bajo el toldo de una tienda cercana, esperando que amainara la lluvia. Allí, mientras esperaba, dudó, debatiendo si volver a llamar. ¿Importaría algo después de su conversación con el director? Dudaba que le dijeran algo nuevo, el agente probablemente repetiría lo que ya había oído. Con un suspiro silencioso, guardó el teléfono en su bolso. Quizás Elena tenía razón. Quizás solo estaba reabriendo viejas heridas para nada. Pero por mucho que intentara apartarlo, la imagen de la joven en casa del director Benítez y su comportamiento nervioso seguían molestándola. Algo en ello no le cuadraba. Decidiendo que ya había esperado suficiente, Laura respiró hondo y corrió hacia la floristería, sosteniendo su bolso sobre la cabeza a modo de paraguas improvisado. La lluvia fría se le pegaba a la piel, filtrándose a través de la tela de su ropa, pero ella apenas lo notó. Solo tenía que cruzar la calle, mojarse un poco no importaría. Al llegar a la tienda, empujó la puerta y el suave sonido de la campana anunció su llegada. El cambio de la fría lluvia al aire cálido y fragante del interior fue inmediato. El aroma a flores frescas la envolvió en una relajante mezcla de rosas. Señora Morales, dijo la florista al reconocerla. Me preguntaba si la veríamos hoy. Laura esbozó una pequeña sonrisa. Hola, Sara. Sí, estoy aquí para mi pedido habitual. Mientras Sara empezaba a recoger las flores que Laura solía elegir para la tumba de Rocío, Laura se encontró recorriendo con la mirada la selección de la tienda. La variedad parecía menos extensa que en años anteriores, y no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Al notar la expresión de Laura,
Sara se disculpó, lo siento, este año no tenemos tanta variedad. El clima ha sido impredecible y ha afectado a nuestros proveedores. Laura asintió, entendiendo. No pasa nada, Sara. Seguro que aún podemos preparar algo bonito para Rocío. Mientras Sara seguía recogiendo flores, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Laura se giró y vio a Elena y a su esposo, Matthew, entrando en la tienda. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, Laura vio cómo la sorpresa y luego la preocupación se reflejaban en el rostro de Elena. Laura, dijo Elena, acercándose a su amiga. Creí que habías ido a la floristería antes. ¿Va todo bien? Laura dudó, sin saber qué contar sobre su visita improvisada a casa del director Benítez. Me distraje un poco, dijo finalmente. Pero me alegra verlos de nuevo. Matthew le estrechó la mano a Laura con cariño. Yo también me alegro de verte. ¿Cómo te va? Antes de que Laura pudiera responder, Sara regresó con un ramo de flores. Aquí tiene, señora Morales. ¿Le gustaría arreglarlas usted misma, como siempre? Laura asintió, agradecida por la distracción. Sí, gracias, Sara. Lo haré. Mientras Laura comenzaba a arreglar las flores, seleccionando cuidadosamente cada tallo y colocándolo con cuidado, Elena y Matthew eligieron su propio ramo para la tumba de Sara. La tienda estaba en silencio, salvo por el suave crujido del papel y el murmullo ocasional de la conversación entre la pareja. Laura se sumió en sus pensamientos mientras trabajaba, moviendo las manos casi por sí solas mientras creaba un hermoso arreglo. La tarea familiar la tranquilizaba, permitiéndole recordar su encuentro con el director Benítez. ¿Debería contárselo a Elena? ¿Entendería su amiga sus sospechas o pensaría que Laura se estaba agarrando a un clavo ardiendo otra vez? Al terminar de atar el lazo al ramo, Laura levantó la vista y vio que Elena la observaba con una mezcla de cariño y preocupación. «Qué bonito, Laura», dijo Elena en voz baja. A Rocío le habría encantado. Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al oír el nombre de su hija. «Gracias», logró decir. «Eso espero». Las tres se dirigieron al mostrador para pagar las flores. Mientras Sara envolvía el ramo de Elena, Laura se encontró observando el rostro de su amiga. Había tristeza en él, un peso de dolor que Laura reconoció perfectamente, pero también una calma, una sensación de aceptación que Laura envidiaba. «Laura», dijo de repente en voz baja, «hay algo que necesito contarte hoy». Elena se volvió hacia ella, con curiosidad y preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa, Laura?» Laura respiró hondo, armándose de valor. «Después de salir de tu casa, fui a ver al director Benítez». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Qué hiciste?» «¿Por qué?» Antes de que Laura pudiera explicar, Sara les entregó los ramos envueltos. «Aquí tienen, chicas. Espero que esto les consuele hoy». Laura y Elena le dieron las gracias, y al darse la vuelta para salir de la tienda, Laura sintió el peso de la mirada inquisitiva de Elena. Sabía que le debía una explicación a su amiga, pero no sabía cómo expresar sus sospechas sin que pareciera que estaba buscando a alguien. Al salir a la acera, la lluvia por fin había parado, dejando un aroma fresco y limpio en el aire. Matthew sugirió que fueran todos juntos al cementerio, y Laura asintió. Mientras caminaban hacia el coche de Matthew, Laura supo que tendría que compartir lo que había aprendido, o lo que creía haber aprendido, con Elena. Pero mientras aferraba su ramo de flores, una pequeña parte de ella se preguntaba si estaba lista para afrontar las posibles consecuencias de desenterrar el pasado una vez más. Mientras se acomodaban en el coche de Matthew, el ambiente estaba cargado de preguntas no formuladas. Elena se giró en su asiento para mirar a Laura, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. «Laura», empezó con dulzura, «¿por qué fuiste a ver al director Benítez? ¿Qué esperabas encontrar?» Laura respiró hondo,
aferrando el ramo de flores en su regazo. Sabía que debía elegir sus palabras con cuidado. No podía quitarme la sensación de que algo no cuadraba con esa foto de la clase, la del autobús escolar. Elena frunció el ceño. ¿El que vimos antes? ¿Qué hay de él? Le pregunté al respecto, explicó Laura, con la voz cada vez más animada. Dijo que la foto fue tomada en la escuela antes del viaje, pero al principio dijo que fue durante el viaje, pero luego se corrigió rápidamente y dijo que fue antes. ¿No te parece extraño? Parecía que ocultaba algo. Matthew miró a Laura por el retrovisor con expresión neutra. Laura, han pasado 27 años. La memoria puede jugarnos malas pasadas, sobre todo con un acontecimiento tan traumático. Laura asintió, reconociendo su punto. Lo sé, lo sé. Pero había algo más. Cuando llegué a su casa, había una joven allí, alguien a quien nunca había visto, y la directora parecía nerviosa, como si no quisiera que esa mujer supiera de qué estábamos hablando. Elena y Matthew intercambiaron una mirada que Laura no pudo descifrar. Tras un momento de silencio, Elena habló con voz suave pero firme. Laura, entiendo la necesidad de encontrar respuestas, créeme, lo entiendo, pero ya hemos pasado por esto. ¿Recuerdas hace 3 años cuando creías haber encontrado una conexión entre el conductor del autobús y ese caso sin resolver en Oregón? Laura sintió una oleada de vergüenza al recordarlo. Había pasado semanas convencida de haber descubierto una pista vital, pero no la había llevado a ninguna parte. Esto es diferente, insistió, aunque una pequeña parte de ella se preguntaba si intentaba convencerse a sí misma tanto como a sus amigos. El coche se quedó en silencio mientras conducían por las calles familiares hacia el cementerio. Laura miraba por la ventana cómo el pueblo daba paso a un entorno más rural. El cielo se despejaba, y entre las nubes aparecían destellos azules. Al acercarse a las puertas del cementerio, Matthew rompió el silencio. Laura, nos importas. No queremos que vuelvas a sufrir por falsas esperanzas. Laura asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé. Dijo en voz baja, es que, no puedo evitarlo. Rocío, Sara y todos los demás merecen más que solo aceptación, merecen la verdad. Elena extendió la mano y apretó la de Laura. Sí, lo hacen, asintió, pero a veces la verdad es que quizá nunca lo sepamos todo, y eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Mientras Matthew estacionaba el auto, Laura sintió una mezcla de emociones, el dolor familiar, la esperanza persistente y ahora una nueva sensación de determinación. Sabía que sus amigos tenían buenas intenciones, pero no podía quitarse la sensación de que su encuentro con el director Benítez había abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Salieron al aire fresco y húmedo, con el aroma a tierra recién removida flotando mientras atravesaban el cementerio. La lluvia había parado, dejando tras de sí una quietud silenciosa, casi inquietante. Sus pasos se amortiguaban con el suelo blando mientras caminaban hacia las tumbas de Rocío y Sara, cerca, aunque no una al lado de la otra, pero lo suficientemente cerca como para que Elena y Laura las hubieran colocado juntas, un pequeño consuelo en su dolor compartido. Laura se acercó primero a la lápida de Rocío, con el corazón apesadumbrado, y se arrodilló para depositar delicadamente el ramo de flores en su base. Los pétalos, aún frescos por el rocío de la mañana, añadían un toque de color a la piedra gris. Pasó los dedos sobre el nombre grabado, recorriendo cada letra como si lo memorizara todo de nuevo. Siempre le desgarraba el corazón que esta lápida marcara una tumba vacía, sin un cuerpo debajo, sin un verdadero cierre. Habían necesitado un lugar donde canalizar su dolor, un lugar tangible que visitar, pero la ausencia de los restos de Rocío la atormentaba. Este monumento de piedra era a la vez un consuelo y un cruel recordatorio de todo lo que no sabían. Con un suspiro silencioso, buscó en. Al abrir el bolso, Laura sacó la desgastada fotografía. La levantó, observando el rostro de su hija, rozando la imagen con los dedos distraídamente. El dolor en su pecho se agudizó al inundarle los recuerdos, la risa de Rocío,
como tiraba de su manga para llamar la atención, la última vez que Laura la había besado para despedirse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, desbordándose mientras se permitía lamentar un dolor tan intenso como el del día en que todo sucedió. Esta vez, no intentó contener los sollozos, dejándolos fluir libremente. Después de un rato, cuando el peso de su dolor se alivió lo suficiente como para respirar, Laura se secó las lágrimas y se levantó lentamente. Miró a Elena y Matthew, que estaban junto a la tumba de Sara a pocos metros de distancia, con sus propias expresiones perdidas en un silencioso duelo. Respirando hondo, Laura dio un paso adelante, lista para unirse a ellos. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, algo le llamó la atención. Cerca del lugar donde estaban enterrados la mayoría de los niños desaparecidos de la escuela, vio una figura familiar, la joven de la casa del director Benítez. No solo estaba de paso, estaba de pie, mirando fijamente una lápida, con las manos juntas en silenciosa contemplación. A Laura se le aceleró el pulso. ¿Era solo una coincidencia o había algo más? Dejando a un lado su dolor por un momento, observó a la mujer en la sección del cementerio donde habían sido enterrados la mayoría de los estudiantes desaparecidos. Muchas familias habían elegido ese cementerio, era el único cementerio apropiado cerca del barrio. Sin pensarlo dos veces, Laura giró en dirección contraria y le dio una suave palmadita a Elena en el brazo. «Vuelvo enseguida», murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Antes de que Elena o Matthew pudieran decir nada, Laura ya caminaba a paso rápido hacia la joven. Al acercarse, vio que la mujer lloraba, con los hombros temblorosos frente a una de las tumbas. «Disculpe», preguntó Laura en voz baja, para no asustarla. La mujer se giró, con la sorpresa y el miedo reflejados en su rostro al reconocer a Laura. Se secó rápidamente las lágrimas, como si intentara recomponerse. «Nos volvemos a ver», continuó Laura con la mirada fija. «Creo que te vi antes en casa de la directora Lillian». La mujer bajó la mirada, removiéndose incómoda, como si quisiera retirarse. «Lo siento», añadió Laura rápidamente. No pretendía interrumpir. La mujer exhaló suavemente y negó con la cabeza. «No pasa nada», murmuró. «Vengo aquí todos los años en este día a llorar». Laura asintió, entendiendo. «Yo también, aunque suelo ir temprano por la mañana. Hoy llegué tarde». Miró su reloj, las 4 de la tarde. Un silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. Entonces Laura preguntó con dulzura, «¿Por quién lloras? ¿Eras pariente de alguno de los estudiantes que desaparecieron hace 27 años?» La mujer dudó, separando ligeramente los labios antes de volver a juntarlos. Por un instante, pareció considerar su respuesta, y luego asintió lenta y reticentemente. Laura percibió su inquietud y no insistió más, pero al desviar la mirada hacia la lápida, vio una pequeña fotografía enmarcada cerca. La imagen estaba borrosa por el paso del tiempo, adherida al cristal, pero Laura pudo distinguir el contorno del rostro de una niña. La mujer siguió la mirada de Laura y, al darse cuenta de lo que veía, se agachó rápidamente, recogió la fotografía y la apretó contra su pecho. «Lo siento», dijo Laura en voz baja. No pretendía invadir su privacidad. La miró a los ojos, llenos de comprensión. «Debiste querer y extrañar mucho a tu hermana». Laura dio un paso atrás, preparándose para irse y no causar más problemas. Pero justo al girarse, la mujer gritó con voz insegura pero firme, «Espera». Laura hizo una pausa y miró hacia atrás. «¿Por qué fuiste antes a casa de la directora Lillian?» La inesperada pregunta pilló a Laura desprevenida. Se giró por completo para mirar a la mujer, estudiando su expresión, había algo más que curiosidad en sus ojos, algo de cautela. «Solo preguntaba por el día de la excursión escolar», admitió Laura. «Quería saber si estuvo allí cuando los estudiantes se fueron o si fue con ellos». Laura metió la mano en su bolso y sacó la fotografía, ahora un poco arrugada, que Elena le había enseñado.
Se la extendió a la mujer. Mi amiga Elena, señaló hacia donde Elena y Matthew seguían de pie junto a la tumba de Sarah, me enseñó esta foto antes. Nunca la había visto y me confundió. No recordaba que la directora Lillian estuviera allí ese día. La mujer miró la foto, apretando con más fuerza su propia fotografía enmarcada. Laura suspiró, negando levemente con la cabeza. La directora Lillian confirmó que esta foto se tomó en el estacionamiento de la escuela antes del viaje, pero... La mujer se quedó en silencio, sin saber cómo terminar la frase. Su mirada se detuvo en los rostros de los niños de la foto. Una risita escapó de sus labios, ligera, pero con un toque de tristeza, pero luego, al fijar la mirada en un rostro en particular, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Las palabras salieron en un susurro apagado, con un toque de cariño y dolor. Rocío era una imbécil, dijo la mujer. Su tono tenía una calidez agridulce que le conmovió el corazón a Laura. Laura se aguzó al oír el nombre. ¿Conocías a Rocío?, preguntó, sin poder disimular la urgencia en su voz. La mujer se sobresaltó, como si no esperara que nadie captara sus palabras. Le devolvió la foto de la clase a Laura, con las manos ligeramente temblorosas. Soy la madre de Rocío, dijo Laura con voz firme a pesar del torbellino de emociones que la embargaban. ¿Sabes algo de Rocío? La mujer se quedó paralizada, con una postura repentinamente defensiva, como si Laura la hubiera acorralado. La confusión la invadió al notar que la mirada de la mujer se dirigía a la fotografía enmarcada que aún apretaba contra su pecho. El parecido entre la mujer y la niña del marco era asombroso, y le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Quién eres?, preguntó Laura lentamente, con tono mesurado. Eres esta chica, señaló la foto con el corazón acelerado. La respuesta de la mujer fue inmediata y vehemente. No, gritó, pero el miedo en su voz sugería lo contrario, como si intentara ocultar una verdad más profunda. No te preocupes, dijo Laura en voz baja, acercándose. No tienes por qué asustarte. ¿Eres una de las supervivientes, la chica de esta foto? La mujer negó con la cabeza rápidamente, con el pánico reflejado en sus ojos, pero la rapidez de su negación solo reforzó las sospechas de Laura. Parecía otra mentira. Creo que te equivocas, insistió la mujer, pero Laura percibió el conflicto en su mirada. No, respondió Laura con voz firme pero compasiva. Sabes que eres tú. Eres 100% tú. La mujer se hundió en sus hombros y pareció derrotada. No quieres saber quién soy, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Es mejor para todos. No, suplicó Laura, con la desesperación impregnando sus palabras. Durante todos estos años, nunca he entendido la desaparición de mi hija, me ha estado carcomiendo. Vengo aquí cada año para honrarla, y después de unos meses, el dolor de mi corazón se alivia. Pero entonces llega este día, y es como un ciclo del diablo, un tormento sin fin en mi alma. Las lágrimas inundaron los ojos de la mujer al acercarse, con el corazón anhelando respuestas. Si sabes algo, por favor, dímelo. Los ojos de la mujer brillaron de emoción. Laura insistió, con voz más firme. ¿Por qué estabas en casa de la directora Lillian? No puedes ser su hija, sé que no tiene hija. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones tácitas. La mujer se quedó sin aliento y, por un instante, el mundo se detuvo, ambas atrapadas en una red de secretos y verdades inconfesables. Tras una pausa larga, la mujer finalmente cedió, su voz apenas por encima de un susurro. Tienes razón. Soy una de las estudiantes desaparecidas, una sobreviviente. El corazón de Laura se aceleró, invadida por la incredulidad. ¿Quién? Jadeó, intentando asimilar el peso de las palabras de Adriana. Me llamo Adriana Villalobos, dijo la mujer con voz temblorosa. Laura lo reconoció de golpe, el nombre de Adriana estaba grabado en la lápida que había visto en innumerables visitas,
un recuerdo inquietante de la tragedia. Estabas en la clase de mi hija, murmuró Laura, intentando controlar su reacción. ¿Tu familia sabía que estabas viva? Adriana negó con la cabeza, con una expresión de dolor. No. Por eso voy a la tumba más tarde, mis padres siempre vienen por la mañana. Laura asintió, recordando las veces que había visto a los padres de Adriana en el cementerio, siempre a la misma hora, con el rostro destrozado por el dolor. ¿Por qué no has vuelto a casa?, preguntó con dulzura, sin querer entrometerse, pero sin poder contener la curiosidad. Estoy muy rota, respondió Adriana con voz temblorosa. Es una larga historia. A Laura le dolía el corazón por la joven que tenía delante, agobiada por un pasado del que no podía escapar. No tienes que compartirlo todo conmigo, dijo en voz baja. Pero, por favor, entrégate a la policía, preséntales tu testimonio y tus pruebas. Adriana negó con la cabeza con vehemencia. No, no. El director dijo que solo lastimaría a todos. Una docena de familias le vinieron a la mente a Laura al mencionar a la directora Lilian. Lidia Benítez sabía que estabas viva todo este tiempo, y te desanimó. Laura apenas podía creerlo. ¿Por qué haría eso?, susurró. Confié en ella, confesó Adriana con la voz entrecortada. Fue la única que comprendió mi dolor. Laura sintió una oleada de emoción. Adriana, el dolor es vivir en lo desconocido, y todos ya lo estamos. No puede ser peor. Pero tu testimonio podría ayudarnos. Nos salvarías a todos, al revelar la verdad. Adriana levantó la vista, buscando sinceridad en Laura. ¿En serio? Laura asintió con fervor, con el corazón dolido. Sí. Ayudarías a las familias de las víctimas. Por favor, Adriana. Tras un largo silencio, la determinación de Adriana se desmoronó. Con manos temblorosas, respiró hondo y tomó su teléfono. Creo que tienes razón, dijo. He estado pensando mucho en esta decisión, pero Lilian siempre me desanimó, y creía que tenía sus razones. Pero al verte aquí ahora, llamaré a la policía. Laura observó a Adriana esperar la llegada del oficial, con alivio y anticipación mezclándose en su pecho. Cuando llegara, la verdad finalmente comenzaría a liberarlos. ¿Trabajo? ¿Sospechabas de él?, preguntó Lioa con incredulidad. ¿Por qué no nos lo dijiste? No podría, no sin pruebas, explicó el detective Error. El doctor Bellman es muy respetado en esta comunidad. Hacer acusaciones sin pruebas habría sido irresponsable. Una conmoción en la clínica les llamó la atención. Los agentes rodeaban el edificio, con las armas desenfundadas. Por un altavoz, un agente ordenó a los ocupantes que salieran con las manos a la vista. Necesito que ambos se queden aquí, ordenó el detective Error con firmeza. Esto es ahora una operación policial activa. Se apresuró a regresar para unirse a su equipo, dejando a Marcy y Leegua observando con ansiedad desde el estacionamiento de la gasolinera. Minutos después, la puerta de la clínica se abrió. El doctor Nathan Bellman salió primero, con las manos en alto. Su aspecto impecable de antes había desaparecido, su camisa estaba arrugada, su cabello despeinado y su expresión era una mezcla de desafío y resignación. Detrás de él venía otro hombre, más alto y musculoso, con tenues marcas en la cara y las manos, restos de tatuajes parcialmente borrados con quemaduras o láser. Marcy se dio cuenta de que debía ser Marcus Doakes. Los agentes esposaron rápidamente a ambos hombres y los condujeron a vehículos policiales separados. El detective Error se acercó al doctor Bellman y le habló con intensidad un momento antes de que los subieran a una patrulla. Entonces, ocurrió algo inesperado, más agentes salieron del edificio, esta vez acompañando a 3 mujeres de aspecto frágil a quienes ayudaban con cuidado a llegar a las ambulancias que esperaban. «¡Dios mío!», exclamó Marche, agarrando el brazo de Leegua. «Son ellas, nuestras chicas». Sin pensarlo,
Cruzaron la calle corriendo, ignorando al oficial que intentó detenerlas. Freya, Kiara y Kalle estaban siendo subidas a camillas, con aspecto gravemente desnutrido y desorientado. Sus rostros, antes vibrantes, estaban demacrados, con la mirada hundida por los meses de cautiverio. «Mamá», gritó Marche, tomando la mano de su hija. La mirada perdida de Freya la reconoció lentamente. «Mamá», susurró, con la voz quebrada por la inactividad. Un paramédico intervino con delicadeza. «Señora, necesitamos llevarlos al hospital de inmediato. Están gravemente deshidratados y desnutridos». El detective Rohr apareció junto a Marche. «Están vivos, señora Langston, los tres. Los llevamos al Hospital General Meadow ahora mismo». ¿Cómo los encontraste tan rápido?», preguntó Lia con lágrimas corriendo por su rostro. «Una vez que entramos al edificio, no fue difícil», explicó el detective. Estaban retenidos en lo que solía ser la sala de aislamiento de la clínica. Marche sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Isabelle. «Isabelle, las encontraron, están vivas. Estamos en la antigua clínica Meadowview, pero las llevarán al Hospital General Meadow. Nos vemos allí». El grito de alegría de Isabelle fue audible incluso para el detective Rohr, quien asintió en señal de comprensión. «Pueden seguir a las ambulancias al hospital. Nos vemos allí después de que aseguremos la escena». Mientras se apresuraban a regresar al coche de Marcie, vieron llegar a los equipos forenses, preparándose para registrar la clínica abandonada en busca de pruebas. El detective Rohr ya estaba coordinando a los agentes, dirigiéndolos a diferentes zonas de la propiedad. Marcie arrancó el coche con manos temblorosas y salió para seguir a las ambulancias. Durante el viaje, Leegua volvió a llamar a Isabelle para informarle. El detective Rohr dijo que arrestaron al Dr. Bellman y a otro hombre, debe ser Marcus Doakes. Encontraron a las chicas dentro de la vieja clínica. «Están vivas, Isabelle, de verdad que están vivas». El viaje al Hospital General Meadow parecía interminable e instantáneo. Tras 6 meses de agonizante incertidumbre, imaginando los peores escenarios posibles, sus hijas estaban vivas, heridas, traumatizadas, pero vivas. Cuando llegaron, el servicio de urgencias ya se preparaba para los pacientes que ingresaban. Las ambulancias se detuvieron en la zona de espera y los equipos médicos acudieron rápidamente a su encuentro, trasladando eficientemente a las 3 jóvenes a camillas de espera. Marcie y Leegua fueron dirigidas a una sala de espera privada, donde Isabelle se unió a ellas minutos después, sin aliento por la carrera. Las 3 madres se abrazaron, con el alivio y la alegría mezclados con la preocupación por el estado de sus hijas. «Los médicos dicen que nos pondrán al día en cuanto los evalúen», explicó Marcie, secándose las lágrimas. «Están gravemente desnutridos, pero están vivos». «¿Qué pasó? ¿Por qué se los llevó el Dr. Bellman?», preguntó Isabelle, agarrando la mano de Marcie. «Todavía no lo sé», admitió Marcie. El detective Rohr dijo que lo explicará todo cuando llegue. Mientras esperaban, el personal del hospital las visitaba periódicamente, ofreciéndoles agua y consuelo. La noticia de que se había encontrado a las enfermeras desaparecidas se había extendido rápidamente por todo el hospital, y muchos miembros del personal, algunos de los cuales habían trabajado con las jóvenes, se reunieron en el pasillo, ansiosos por recibir noticias. Unas horas después, llegó el detective Rohr acompañado de 2 agentes. Su rostro reflejaba la tensión del día, pero había una inconfundible satisfacción en sus ojos. «Los están estabilizando», les informó. «Los médicos dicen que se recuperarán físicamente con el tiempo y la atención adecuada». «¿Podemos verlos?», preguntó Isabelle con entusiasmo. «Pronto», prometió. «El equipo médico sigue trabajando con ellos, pero me aseguraron que podrán ingresar lo antes posible». «¿Qué pasó con nuestras hijas, detective? ¿Por qué se las llevó el Dr. Bellman?», preguntó Marcie, la pregunta que todos esperaban respuesta.
El detective Rohr señaló las sillas vacías. Deberían sentarse. Es una historia compleja y aún estamos reconstruyendo algunas partes. Una vez que todos estuvieron sentados, el detective Rohr comenzó a explicar lo que la policía había aprendido a través de su interrogatorio inicial al Dr. Bellman y Marcus Doakes. Por lo que sabemos hasta ahora, el Dr. Bellman contrató a Marcus Doakes a través de un contacto criminal para deshacerse de las 3 enfermeras, explicó con voz sombría. Quería que desaparecieran discretamente, para siempre. ¿Pero por qué?, preguntó Legua horrorizada. Ahí es donde se complica la cosa, continuó el detective. Según Doakes, debía matarlos, pero no pudo hacerlo. En cambio, los mantuvo cautivos en la clínica abandonada, que descubrimos que pertenecía al padre del Dr. Bellman antes de que cerrara hace 15 años. ¿Así que han estado ahí todo este tiempo?, preguntó Isabelle con voz temblorosa. El detective Rohr asintió solemnemente. En una ala aislada que antes era la sala de aislamiento. Los mantenían en condiciones pésimas, desnutridos graves y con descuido médico, sin embargo, los mantuvieron con vida. ¿Pero por qué Marcus Doakes los mantendría con vida si lo contrataron para matarlos?, preguntó Marce. Para presionar, explicó el detective. Doakes tiene varias órdenes de arresto pendientes, además del robo a la tienda. Exigió que el Dr. Bellman le realizara una cirugía de reconstrucción facial ilegal para escapar de la policía. Creía que un nuevo rostro le daría un nuevo comienzo, una identidad limpia. El Dr. Bellman se negó. Los conocimientos médicos de Legua la ayudaron a reconstruir el caso, y el detective Rohr lo confirmó. El Dr. Bellman llevaba meses dándole largas, alegando que no tenía equipo estéril ni anestésico en su consulta privada, y que realizar la cirugía en el hospital los expondría a ambos. Según Doakes, el médico le dijo, no lo arriesgaría todo por un matón como tú. Entonces los uniformes en la alcantarilla, comenzó Marce. Ese era Doakes enviando un mensaje, dijo el detective. Estaba furioso porque lo estaban engañando. Tomó los uniformes de las enfermeras, los ató con alambre y esparadrapo y los arrojó a un inodoro industrial de la clínica abandonada, que conecta con el alcantarillado principal. Quería presionar al Dr. Bellman para que realizara la cirugía amenazando con revelar lo que habían hecho, y esa obstrucción nos llevó a encontrar los uniformes. Isabelle se dio cuenta, correcto. El detective Rohr añadió. Cuando investigamos la pista de Doakes a partir de las huellas dactilares, fuimos a su última dirección conocida, pero, por supuesto, no estaba allí. Había estado alojado en la clínica abandonada todo el tiempo, vigilando a las enfermeras. ¿Confesó todo esto?, preguntó Lia. Sí, con bastante facilidad, respondió el detective. Parecía casi aliviado de que lo atraparan. Sus palabras exactas fueron, Doc es quien lo organizó todo, yo solo hice el trabajo sucio. Una enfermera apareció en la puerta, interrumpiendo la conversación. Disculpe, pero una paciente pide hablar con usted. Dice que es importante. ¿Cuál?, preguntó Marce ansiosamente. Freya Langston, respondió la enfermera. Está más estable que las demás.